El título que le quise dar a la charla, Tomás me había indicado que un poco pues el interés está en conocer un poco la historia de la inteligencia artificial. Voy a hacer una pasada muy rápida para que se entienda, pues tratar de entender, bueno, primero la autocomprensión de dónde estamos y cómo hemos llegado ahí y por qué hemos llegado al punto en el que estamos. Y lo he llamado el impacto de la inteligencia artificial a través del tiempo. Voy a empezar poniendo una imagen de una noticia de prensa, de un informe del Fondo Monetario Internacional de hace apenas un par de semanas, en el que nos hablan sobre el impacto que eso tiene en el empleo. Y va a tener el empleo, que es en última instancia lo que a todos nos termina por preocupar. La inteligencia artificial ha estado ahí, ha estado desde el año 1950, y bueno, sí, están los investigadores, a veces tienen dinero para investigar, a veces no, como vamos a ver en la historia, pero realmente lo que nos empieza a mover la silla es qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con su empleo, cómo lo formamos, hacia dónde los orientamos, un poco la preocupación que empezamos a tener, y eso pues digamos va a ser el enfoque de esta presentación. En la parte de la izquierda, abajo, pues quise poner a prueba una de estas herramientas de inteligencia artificial que se llama Midjourney, que hay muchas, Stable Diffusion y muchas otras más, esta es de pago, para crear una imagen. Y bueno, le dije básicamente, luego al final, si nos sobra un poquito de tiempo, podemos probar con crear alguna, porque vean que lo puede hacer cualquiera de nosotros y hasta mi hijo de 8 años lo puede hacer porque no tiene ninguna complicación. Otra cosa es que el resultado sea el que esperamos o no. El resultado después de 1000 intentos no fue el que esperaba ni mucho menos, fue mucho peor de lo que esperaba. Le pedí que generara una fotografía, una imagen de la Orotava. No se parecía en nada de la Orotava en Tenerife, bueno, obviamente eso no se parecía en nada. Le dije, bueno, pues ponme el Teide detrás para ver si le damos un poco de parecido, y no, sigue sin parecerse nada, pero bueno, me pareció divertido poner la foto creada por una inteligencia artificial, y bueno, trata de ahí de asemejar a los balcones que aparecen ahí en primer lugar, que tampoco se parecen mucho, pero bueno, fue interesante. En el entorno educativo, lo que realmente nos empieza a mover la silla a todos hace un año y medio, desde finales de 2022, es la aparición de ChatGPT, que es la otra imagen que aparece en esa transparencia. Cuando hasta ese momento, quienes trabajamos en inteligencia artificial en alguna de esas 1000 aplicaciones y subcampos que hay dentro de la inteligencia artificial, estábamos muy tranquilos, trabajando en nuestros despachos, haciendo nuestra pequeña aportación a la ciencia, como es todo lo que hacemos, son pequeñas aportaciones para que poco a poco vayamos mejorando y eventualmente pues la eclosión llegue, como estamos viendo en este momento. Nos empiezan a llamar, necesito que des una charla sobre inteligencia artificial y qué va a pasar, cómo vamos a evaluar a nuestros alumnos y cómo vamos a evitar que usen esas herramientas, cómo vamos a hacer para controlar los plagios y las copias. Y bueno, pues vamos a hablar de cosas, pero lamentablemente no lo podemos controlar. No podemos controlar que se copien, no podemos evitar que usen esas herramientas porque están ahí y están para quedarse. Y además son herramientas que no pertenecen a gobiernos, sino que pertenecen a grandes corporaciones, que son las que tienen el dinero y por lo tanto tienen mucho poder. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Aparece ChatGPT, todos nos tiramos manos a la cabeza y empieza pues un arduo debate muy intenso sobre cuál va a ser el impacto que eso va a tener en la forma de enseñar, en la forma de aprender y sobre todo, lo que más preocupaba en un inicio es en la forma de evaluar los trabajos que hagan pues nuestros estudiantes. Pero el impacto de la inteligencia artificial va mucho más allá de ChatGPT. ChatGPT es pues la punta del iceberg de todo lo que hay detrás en este mundo pues liderado por DARPA y las grandes corporaciones fundamentalmente, y China, que no nos podemos olvidar, luego la voy a mencionar. Hace un par de semanas aparece pues un informe del Fondo Monetario Internacional, del FMI, que nos dice: la economía mundial transformada por la inteligencia artificial ha de beneficiar a la humanidad. Y nos hablan de que va a impactar en las economías más avanzadas, nos hablan de un 40% a nivel global, pero un 60% en las economías más avanzadas. Y que de ese 60% de empleos que se va a ver afectado por la inteligencia artificial, la mitad de ese empleo aproximadamente, es lo que ponen en el informe, la mitad se va a ver beneficiada por el uso de estas herramientas. Digamos que los empleos
pues es lo que se llama el empleador mejorado, porque estas herramientas le permiten pues mejorar un poco su rendimiento, su productividad y poder conseguir más cosas en el mismo tiempo. Pero hay otra mitad, otro 30%, que se va a ver afectado seriamente. Es empleo que va a desaparecer, es empleo que si desaparece y contratamos menos, los salarios también bajan, y entonces bueno, ahí hay un impacto pues digamos perjudicial para la sociedad. Y además hay otro detalle, otro matiz que hay que tener en cuenta, y es que en otras revoluciones, en revoluciones anteriores en la historia, los empleos que se han visto afectados han sido empleos más de aquellos que realizan tareas repetitivas, de cosas que se pueden automatizar, etc. Pero ahora también se ve afectado el empleo más cualificado, el que requiere mayor cualificación. De hecho, no hace muchas semanas, que eso es una cosa que les decimos a nuestros alumnos, yo doy clases a estudiantes de informática, se supone que son los que no van a tener, ahora tienen pleno empleo, están teniendo 100% de empleabilidad, están cobrando salarios impresionantes porque trabajan en Tenerife para empresas que están en Dinamarca, en Holanda, en Estados Unidos, en todo el mundo, con los salarios que corresponden a esas regiones y a esos países. Hace unas semanas nos encontrábamos con una noticia que decía que en los próximos 4 o 5 años más de 100.000 empleos del sector tecnológico van a desaparecer. ¿Por qué? Porque los tecnológicos nos hemos empeñado en todos estos años en automatizar nuestro trabajo. Nosotros queremos ser más productivos y queremos hacer más cosas en menos tiempo, y por lo tanto vamos automatizando y haciendo inteligentes ciertas actividades que antes hacíamos y nos llevaba un tiempo y nos costaba. Bueno, pues eso va a hacer que haya un cierto reemplazo de los empleados tecnológicos por inteligencias artificiales que van a hacer ese trabajo con la misma capacidad o con mayor capacidad. Las máquinas que hay ahora, ChatGPT, los modelos que entrena ChatGPT, tienen una capacidad de aprendizaje que no tenemos los humanos. Tienen no solo la capacidad de aprendizaje, sino que además de la capacidad de aprendizaje tienen algo que nosotros no tenemos, y es una cantidad ingente de datos que permiten entrenar esos modelos y por lo tanto alcanzar nuevos conocimientos de forma muy rápida, ¿vale? Entonces, ¿la tecnología es mala? Pues la tecnología, pues con todas las revoluciones, yo no me atrevo a decir ni una cosa ni otra. Yo pienso que la tecnología es mala si se usa mal, pero si conseguimos pues buscarle un uso adecuado y que permita mejorar el trabajo y la vida de toda la sociedad, pues podríamos pues aprovecharnos y beneficiarnos todos de ella. Lo primero que tendríamos que hacer ahora es preguntarnos qué es la inteligencia artificial. Vamos ahora, ese es el impacto actual, cómo va a afectar a la empleabilidad, pero vamos ahora a retrotraernos al pasado y ver dónde surge la inteligencia artificial, qué es, cuál era la concepción inicial de los primeros investigadores en este campo y hacia dónde hemos derivado y por qué la eclosión tan grande de herramientas de inteligencia artificial que hemos visto en los últimos 2, 3, 4 años. Fundamentalmente, desde que sale ChatGPT, de repente todos despertamos y decimos, pero es que también hay herramientas que crean imágenes, y es que también hay herramientas de traducción simultánea en tiempo real de un idioma a cualquier otro. Y, bueno, hay una cantidad de herramientas impresionante que desconocemos, conocemos unas poquitas. Y como decía al inicio de mi presentación, lo que nosotros conocemos, lo que ya está liberado a nosotros, es la punta del iceberg, de todo lo que hay y que está en poder de gobiernos, de grandes gobiernos, algunos, y de grandes corporaciones. Pues como cualquiera de nuestros alumnos, ¿qué haría? Pues vaya a ChatGPT y le preguntamos qué es la inteligencia artificial, y eso es lo que hemos hecho. Le preguntamos en primer lugar a ChatGPT y le preguntamos qué es la inteligencia artificial. ¿Funciona un poquito mejor en inglés? Porque los textos de los que están entrenados son fundamentalmente en inglés, entonces las cosas no nos las responde igual si preguntamos en español, si preguntamos en inglés, pero bueno, básicamente aquí la respuesta era la misma. La inteligencia artificial se refiere al desarrollo de sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento de voz y la percepción visual. La IA tiene como objetivo crear máquinas o sistemas que pueden imitar o simular funciones cognitivas humanas, que es un poco pues, la concepción inicial que tiene la inteligencia artificial. Nos hablan de dos cosas, que es la IA débil y la IA fuerte. La IA estrecha o IA débil es la que tenemos en la actualidad, que tenemos pequeñas máquinas de inteligencia artificial
que están pues diseñadas, pensadas y programadas para resolver una tarea en específica. Tenemos máquinas que son campeonas de ajedrez y campeonas de Go, por ejemplo, de estos juegos, pero una máquina campeona de ajedrez, por ejemplo, podemos pensar en Deep Blue, que fue la primera que ganó a Garry Kasparov, no podía jugar a las damas, y cualquier humano que sepa jugar al ajedrez fácilmente se puede adaptar y jugar a las damas. Pues eso es lo que llamamos inteligencia artificial estrecha. Inteligencias artificiales, máquinas que están preparadas para desarrollar determinadas tareas y determinadas actividades. Por contra, se habla de la inteligencia artificial general, que sería pues la de cualquier humano, un humano que juega al ajedrez y prácticamente nada aprende a jugar a las damas y que puede realizar tareas de distinto tipo. Esa concepción de inteligencia artificial es la que tenían inicialmente sus creadores. El término de inteligencia artificial, como vamos a ver ahora en el proceso histórico, en el recorrido histórico que vamos a hacer a continuación, el término de inteligencia artificial se acuña en el año 1956, durante una conferencia en un verano en la Universidad de Dartmouth, que duró aproximadamente 2 meses, con la intención de sacar de ahí un montón de novedades y un montón de trabajos de inteligencia artificial. Eso no significa que el campo de la inteligencia artificial comenzara en el año 1956, comienza un poquito antes con los trabajos de Alan Turing. En el año 36 aparece el artículo de Alan Turing, matemático británico muy reconocido por la máquina Enigma. Alan Turing, en su primer artículo Números calculables, proporciona una importante formalización de los conceptos de algoritmo y computación, y la máquina de Turing, el concepto de la máquina de Turing, y por ello se le considera como uno de los padres de la ciencia de la computación, del campo que actualmente se conoce como ciencia de la computación e inteligencia artificial. Un matemático pues precursor de los primeros trabajos y las primeras concepciones que realmente llevaron a la evolución de este campo. En el año 1950 publica su trabajo Computing Machinery and Intelligence, y ahí proporciona la muy conocida y muy famosa prueba de Turing. No sé si alguna vez han leído alguna noticia sobre la prueba de Turing, en particular en 2014, que se supone que un sistema la superó por primera vez. Luego, bueno, cuento un poco esa anécdota. A partir de ahí, bueno, la prueba de Turing, lo que consiste, Alan Turing decía, esto es la carátula de la película de Imitation Game, basada en sus trabajos para descifrar los códigos durante la guerra. Pues un poco la prueba de Turing en lo que consistía es que Alan Turing decía que existiría inteligencia artificial cuando un humano entrevistara, interrogara a través de un teletipo sin poderlo ver a algo, y que si era una máquina, pues el humano que interrogaba fuera incapaz de determinar si a quien interrogaba las respuestas procedían de una máquina o de un humano. Esa, digamos, que era la concepción inicial de Alan Turing, muy básica y muy sencilla, porque ahí no se le pedía que la máquina tuviera capacidad de hablar, ni de visión, ni de tocar cosas, sino simplemente a través de preguntas y respuestas con un chatbot, que a lo mejor lo hacemos con ChatGPT y pasaría la prueba de Turing en su concepción inicial. Ahí a la izquierda aparecen, pues digamos, los padres de la inteligencia artificial, entendiendo por padres no los que crearon el campo de cero, porque están los trabajos de Alan Turing y, por supuesto, todos los previos de filosofía, economía, neurociencia, matemáticas y todas las disciplinas que han colaborado, psicología, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Los investigadores que aparecen ahí a la izquierda, empezando por McCarthy, que fue un poco el precursor de esa conferencia de Dartmouth, lo que quiso fue reunir a una serie de investigadores que compartían una premisa. Y esa premisa que compartían era que cualquier aspecto relacionado con el aprendizaje y con la inteligencia podía ser descrito y definido tan perfectamente que las máquinas podrían pensar, que podríamos en una máquina definir y describir tan precisamente cualquier aspecto relacionado con el aprendizaje y con la inteligencia que las máquinas podrían pensar. Entonces, en ese instante hay una euforia generalizada de todos los investigadores. Luego veremos uno de los comentarios de uno de ellos que decía: en 10 años tendremos, bueno, una IA general, que es lo que pensaban pues en esa época. ¿Qué salió de ahí? Bueno, si vamos a la RAE nos dice pues lo mismo: disciplina que se ocupa
de programas que realiza programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Bueno, un poco todas las definiciones van en la línea. Los investigadores de inteligencia artificial del origen lo que se imitaban era un Andrews del hombre bicentenario, una IA general que fuera capaz de hacer un montón de tareas, y pensaban que eso se iba a poder conseguir en muy poco tiempo. Lamentablemente estamos a día de hoy y hasta dónde sabemos, y yo siempre pongo la coletilla hasta dónde sabemos porque hay mucho que no conocemos, pues hemos conseguido cosas como esto, ¿no? Como los robots de Boston Dynamics. El primero fue Atlas, lanzado en 2013. Que permiten, son robots para rescate, para situaciones de emergencias, y que pues tienen un montón de capacidades, entre ellas, por ejemplo bailar. Pues robots humanoides, pero que están lejos de alcanzar y de conseguir hasta donde sabemos una inteligencia artificial general. Esa imagen que está ahí la he extraído del libro de Russell y Norvig, que son dos de los investigadores iniciales del campo de la inteligencia artificial, y es para quienes impartimos docencia en inteligencia artificial, como un poco nuestra Biblia. Se va adaptando edición a edición, pues van incluyendo pues todas las nuevas derivas del campo y digamos el soporte muy técnico y muy específico y muy bien documentado de todo lo que se hace en inteligencia artificial. Seguimos en nuestra pregunta de qué es la inteligencia artificial. Si a cualquiera de nosotros nos costaría definir qué es inteligencia, cuando tenemos a un niño, a una persona, decimos, ¿este niño será inteligente o no será? Bueno, pues depende. A lo mejor resulta que se le da muy mal las matemáticas, aunque eso parece un poco incompatible, pero es un virtuoso del violín o de la guitarra. Entonces, bueno, pues depende de lo que consideremos por inteligencia. Entonces, lo mismo sucedió en los orígenes de la inteligencia artificial. Había muchos investigadores y, como suele suceder, a los investigadores nos gusta crear cosas, y entonces tenemos que crear también definiciones de distinto tipo. Cada uno tenía su propia visión de lo que era el campo y de lo que debía ser el campo, y de esa manera pues digamos que hubo investigadores y corrientes en distintas variantes, y esas variantes eran: la inteligencia artificial está pensada en la línea de pensar o actuar como un humano, que corresponde a la columna de la izquierda, pensar o actuar como un humano, o pensar o actuar racionalmente, que básicamente lo que queremos decir es pensar de manera correcta y actuar de manera correcta, teniendo toda la información correspondiente a ese problema. Si nos vamos a cada una de estas variantes, esto me lo voy a pasar muy rápido, pues ahí hay distintas disciplinas y distintas corrientes de investigadores que trabajaron en esos campos en los comienzos de la disciplina. Inicialmente, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues la respuesta: pensar como humano, la de un colectivo de estos investigadores, la interesante tarea de lograr que las computadoras piensen, máquinas con mente en su amplio sentido literal, la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano. Y ahí, si se fijan, van apareciendo distintos investigadores y son definiciones muy antiguas, son las definiciones que inicialmente se dieron sobre el campo, que se dieron del campo. La IA está relacionada con el intento de desarrollar programas complejos de computador que sean capaces de realizar tareas cognitivas difíciles. En esta línea, en pensar como humano, pues están un poco el enfoque del modelo cognitivo, y ahí aparece pues uno de los trabajos pues emblema de esta corriente de la inteligencia artificial, pues era el solucionador general de problemas, donde sus investigadores inicialmente estaban más preocupados no por resolver los problemas en sí, sino por intentar averiguar cuáles eran los procesos mentales que usa un humano para dar solución a esos problemas. Pues digamos que se empezó desde esa base pues tan sencilla. Pensamiento racional, pues en el pensamiento racional aquí me consta que hay muchos profesores de filosofía, y ustedes pues podrían explicar esto mucho mejor que yo y explicar, bueno, que desde los silogismos de Aristóteles y los comienzos de la lógica, muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial utilizan y han utilizado lógica de predicados o primer orden, y luego pasamos a lógica difusa, que mencionaré luego rápidamente, para resolver problemas, y resolver fundamentalmente problemas de manera racional, problemas que están basados en el conocimiento, como por ejemplo entran dentro de esta corriente
todos estos sistemas expertos de diagnóstico médico, que luego voy a mencionar también algunos a lo largo de la presentación. Bueno, quiero volver atrás porque ya me dijeron que no se parece nada a Aristóteles, a Midjourney, fatal con las imágenes, pero bueno, me pareció divertido poner las imágenes estas de Midjourney y no copiadas. Eso no es un plagio, las generó Midjourney. Bueno, si eso no se llama plagio, están hechas con inteligencia artificial. Luego tenemos la actuación humana, las definiciones y la corriente que va en la línea de cómo actúa un humano, y aparecen pues diversas definiciones. El arte de crear máquinas con capacidad de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia, ya no estamos en el pensamiento sino en la actuación humana. El estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor, y de ahí pues muchas más definiciones. Lo que sí es interesante aquí son los nombres de los autores. Todos esos autores, si vamos a la biblioteca de la Escuela de Ingeniería en Informática, verán que hay libros de todos esos autores. Está el Nilsson, el Russell y Norvig, el Richard Knight, el Barr, y todos estos autores pues tenían pues su propio libro con su visión de lo que tenía que ser el campo y hacia dónde tenía que ir. Dentro pues de esta disciplina, de esta corriente de la actuación humana, es donde aparece la prueba de Turing, que les comentaba anteriormente. El interrogador, el entrevistador humano, pues a través de un teletipo, tiene que intentar determinar si con quien está hablando es con un humano o con una máquina. Para pasar la prueba de Turing se requiere procesamiento del lenguaje natural, como hacen los chatbots como ChatGPT, por ejemplo, que no es el primero, ha habido muchos otros en la historia. Representación del conocimiento, razonamiento automatizado y aprendizaje automático. Y para tener una prueba total de Turing pues se requiere también visión por computadora, reconocimiento de voz y robótica para manejar objetos y desplazarse. Eso todavía no se tiene y bueno, hasta donde sabemos no se va a conseguir en el corto plazo. Luego lo mencionaré, pero la prueba de Turing se consideró, hay un concurso que se pasaba cada año y con motivo del 60 aniversario de Alan Turing se planteó un concurso donde se presentaban pues máquinas para intentar superar la prueba de Turing. Era un comité de 150 jueces y se supone que una máquina que se llama, básicamente el personaje era Eugene Guzman, pues de un grupo que era, curiosamente, era un equipo ruso-ucraniano que habían desarrollado esa máquina, y en 2014, que fue justo ese concurso, se presentan al concurso y consiguieron engañar, la máquina consiguió engañar al 33% de los jueces, y entonces dieron por ganado el concurso, superada la prueba de Turing. Eso fue en 2014, no hace mucho tiempo, pero sí con mucha controversia, porque el personaje Eugene Guzman era un niño ucraniano de 13 años, y entonces en sus preguntas y en sus respuestas jugaba mucho con el sentido del humor, y también pues que al ser un niño de 13 años, pues no tienes por qué sabértelo todo y puede haber temas que son más complejos que un niño no sabe, y entonces bueno, jugaron un poco ahí al despiste de los jueces, y se supone que engañaron al 33% de los jueces, que dictaminó que era un niño realmente de 13 años y no una máquina. Bueno, luego tenemos la parte de la actuación racional. La parte de la actuación racional, pues básicamente consiste en rehacer la acción correcta. Entonces, en hacer la acción correcta, me voy a pasar las siguientes transparencias, es donde aparecen los agentes, y básicamente, fundamentalmente los agentes racionales. Los agentes inteligentes y los agentes racionales en particular son agentes que tienen pues sensores, reciben a través de sus sensores las percepciones, tienen actuadores, se pueden mover, tienen manos, tienen brazos robóticos o lo que sea, y pueden realizar acciones, pueden caminar, etcétera. Y el agente racional lo que debe hacer es obrar de manera racional, es decir, hacer lo correcto con la información que ha percibido, con el objetivo que tenga y con la información que ha recibido de sus sensores. Entonces, he querido poner esta imagen también de Midjourney, esa sí la hizo muy bien, porque era un robot cruzando un paso de peatones, esa no tenía mucha dificultad para la IA, porque hay un ejemplo que ponemos y que le contamos siempre a nuestros alumnos y ponemos en los libros, y es ¿qué significa actuar de manera racional? Si nosotros vamos a cruzar una calle, un paso de peatones, miramos a la derecha, miramos a la izquierda y no vienen coches ni a la derecha ni a la izquierda, lo racional, lo que me dicen mis sensores, yo veo que no viene nadie,
es que puedo cruzar la calle, ¿verdad? Y sí, pero es que resulta que en ese momento cae un meteorito, me cayó en Francia hace para unas cuantas semanas, nos cae un meteorito y nos impacta en la cabeza cuando estamos cruzando. Bueno, eso para los de filosofía sería ser omnisciente, ¿no? No ser racional. Ser racional es tomar la decisión correcta con el objetivo que tengamos y con la información que hemos recibido con nuestros sensores, ¿vale? No veíamos arriba que caía un meteorito. Bueno, pues eso es un poco la idea de los agentes racionales. Permítanme hacer un pequeño paso recorrido por la historia de la inteligencia artificial, porque ha habido muchas sombras en este recorrido, desde el año 1956, del año 50, con los primeros trabajos de Alan Turing, hasta la actualidad. Ha habido luces, pero también muchas sombras, sobre todo al comienzo de la inteligencia artificial, cuando el entusiasmo era demasiado y era un poco desproporcionado para lo que se sabía y lo que se conocía y la capacidad de las máquinas que existían en esa época. Antes del año 1950 también aparece pues, un elemento que es muy significativo y muy relevante en inteligencia artificial, que no sé si han escuchado alguna vez, que es el modelo de circuito booleano del cerebro, la neurona, la red neuronal de McCulloch y Pitts. No sé si les suena, pero básicamente ellos lo que decían en el año 43 es que tenían un modelo de neurona que iba a poder pensar, que iba a poder aprender, que iba a pensar y que iba a aprender. Y este era su modelo de neurona. Decían, este era un ejemplo muy sencillo, tenemos el circulito, corresponde a la neurona, las líneas de entrada corresponden a los estímulos, a lo que recibe de entrada, a la información que recibe de entrada. Entonces tenemos P1, P2, P3 y hasta PR, los inputs que reciben, las entradas que recibe esa neurona, que recibiría nuestra neurona. Los pesos W1, 2, 3 hasta R son los pesos que deciden si activan o no esa información que le estoy pasando. El P1 me interesa usarlo o no, en positivo, en negativo, un poco van activando a nuestra neurona. Lo que hacían era una cosa muy sencilla, lo que hacían era un sumatorio desde 1 hasta R de esos pesos que tengo que decidir cuáles son para hacer que mi red pueda funcionar bien, entrenar a mi red y que funcione bien, multiplicado por los inputs que le daba, por esos P de ahí. Y luego teníamos pues que la salida, necesitamos un umbral θ, y la salida es A igual a 1, fíjense que aquí la salida es booleana, es binario, yo voy a decir o es sí o es no, o está encendido o está apagado, es la respuesta simple que nos daba este modelo de red neuronal de McCulloch y Pitts. La salida será igual a 1 si n, lo que obtengo con ese sumatorio tan sencillo, es mayor o igual que nuestro umbral, que θ, y 0 en otro caso. Bueno, pues con este simple modelo, he querido poner un pequeño ejemplo. Se supone que podemos resolver pequeños problemas lógicos. Por ejemplo, vamos a utilizarlo para resolver la compuerta lógica no, el NOT. Lo que queremos es darle una entrada, que sea 1 o 0, y que nos devuelva el negado. Si la entrada es 1, pues que nos devuelva un 0, y si la entrada es 0, es que nos devuelva 1. Se suponía que este modelo permitía entrenar y resolver pequeños problemas lógicos, menos por ejemplo el XOR, que no era linealmente separable, no podíamos separar linealmente, aquí o eres 0 o eres 1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este sería el modelo tan simple que tendríamos. Una sola entrada, que sería el 0, 1, lo que correspondería, y lo que queremos es que la salida, pues si introducimos un 1, la salida sea un 0, y al revés, si introducimos un 0, queremos que la salida sea un 1, el negado. Entonces, en este ejemplo tan simple, para la mayoría de los entrenamientos de estas redes y los entrenamientos de modelos para hacer clasificación, para predecir y para resolver muchas de estas tareas de minería de Big Data, ahora lo vamos a poner el concepto Big Data, lo que hay detrás son pues muchas matemáticas que ya se conocían desde la estadística y otros modelos que han ido surgiendo como los basados en las redes neuronales. Para entrenar estos modelos muchas veces, no siempre, pero muchas veces se requiere de tener un conjunto de entrenamientos. Yo necesito determinar quién va a ser mi W y yo necesito saber quién va a ser mi W y quién va a ser mi umbral
con un conjunto de datos de entrenamiento. ¿Y cuáles son mis datos de entrenamiento? Pues en este caso los que tengo abajo. Si introduzco el 0, quiero que el negado sea 1, la respuesta sea 1, y si introduzco el 1, quiero que la respuesta sea un 0. Luego, ¿qué necesitamos? Necesitamos entrenar nuestra red para averiguar quiénes son W y θ que me permitan resolver ese problema del negado. Bueno, pues si lo hacemos, si consideramos, esto me lo voy a pasar muy rápido, si consideramos W1 el peso y θ nuestro umbral 1, aquí lo que resulta es que n nos queda 0, 0 mayor o igual que θ es 1, no es mayor que 0, por lo tanto la salida es 0, no me vale. Si mi entrada es 0, la salida tiene que salir 1, no tiene que salir 0. Si hacemos lo mismo con el otro dato de entrenamiento, resulta que también nos da un error. Si introducimos 1, la salida nos da 1 y eso no es lo que queremos que nos salga, porque queremos el negado. Bueno, pues con W1 y θ1 no nos vale, pero si usáramos W menos 2 y θ igual a menos 5, en este caso ya tenemos, sí somos capaces de tener un modelo, una neurona, que si le pasamos el 0 nos devuelve un 1, que es el negado, y si le pasamos un 1 nos devuelve un 0, que es su negado, ¿vale? Que es la compuerta del negado, del NOT que queríamos demostrar. Pues esta cosa tan simple que vemos aquí es el precursor de todas las redes neuronales del Deep Learning, que está muy en boca de todo el mundo, en parte de ChatGPT, y de muchas de estas herramientas que vemos hoy. Si no hubiera sido por la concepción de este pequeño modelo que permitía resolver pequeños problemas lógicos muy sencillos, no habríamos llegado a lo que hoy tenemos en la actualidad. Bueno, eran pequeños pasos. En el año 56 se acuña el término de inteligencia artificial y si se fijan ahí, lo que corresponde a ese periodo 1950-1970 es la emoción. La emoción iba todo impulsado por la lógica. Muchos sistemas que utilizan lógica, que intentan utilizar conocimiento para dar solución a determinados problemas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y aparece, pues digamos que esta era la era, normalmente nos referimos a ella como la era del look mano hand. Mira mamá, ahora lo voy a hacer sin mano. Había mucho entusiasmo, mucha euforia porque se empezaron a hacer pequeños sistemas para resolver pequeños teoremas, demostrar pequeños teoremas de matemáticas, para resolver pequeños problemas lógicos, para jugar a juegos, a pequeños juegos, para resolver problemas de pequeño tamaño. Entonces lo que se pensaba que iba a conseguirse y era, pues si yo soy capaz de resolver un problema de pequeño tamaño, por ejemplo, el problema de gran tamaño que tenemos con el tráfico en nuestra isla que comentábamos antes, si yo soy capaz de resolver un pequeño problema de rutas de vehículos con algoritmos de inteligencia artificial, eso voy a poderlo escalar y lo voy a resolver para un gran problema. Y la respuesta es que no, que eso no era así. Y no era así por varias razones que ahora voy a comentar. Había mucha euforia, mucho entusiasmo en esa época y bueno, pues había ahí como mucho uso de la lógica y de la representación de conocimiento mediante el uso de la lógica. En ese entusiasmo inicial y que no conducía a nada realmente que fuera útil para la sociedad, más que pequeños ensayos, pequeños lo que llamamos nosotros cuando resolvemos problemas de optimización, para hacer un artículo decimos, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Un problema de juguete o vamos a resolver uno real que tenga una pyme? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pues aquí estábamos en lo mismo, estábamos en los problemas académicos, en los problemas de juguete, que se llaman así, problemas de juguete en el campo de inteligencia artificial, y no en los problemas realmente reales que tenían algún tipo de interés. En el año 1973 fue el primero el gobierno británico, con el informe Lighthill, que comenzó a retirar los fondos que recibían los investigadores de inteligencia artificial. Y a esa retirada de fondos del gobierno británico siguieron los japoneses y siguió Estados Unidos. El campo no estaba dando los frutos que se creía que tenían que dar, ya habiendo pasado pues tantos años desde que comenzara el campo a desarrollarse. Bueno, una cosa que sí tuvieron los investigadores de la época de la inteligencia artificial es que estaban convencidos de que se podían conseguir máquinas que podían pensar y que se creían que podían conseguir máquinas que podían aprender, ¿vale? Entonces,
pues no desistieron. Dice, bueno, esto no nos está dando fruto, esto de los problemas, resolver problemas de juguetes y escalar no funciona. ¿Y por qué no funcionaba? Y ellos decían, no funciona porque la capacidad de las máquinas tiene que evolucionar todavía. Si yo tengo una máquina de más potencia, podré resolver, pues si el problema de rutas de vehículos lo podía resolver antes con 20 clientes a los que tengo que visitar, pues podré escalar. Si la máquina es más potente, tiene más capacidad de cómputo, podré escalar de 20 clientes a 50 y a 70 y a 100. La realidad del asunto es que, y en eso es lo que trabajamos nosotros, en resolver problemas de optimización combinatoria, es que no contaban con la explosión combinatoria. No sabían que para poder resolver un problema de forma óptima, un problema de optimización combinatoria, de forma óptima, problemas que se llaman difíciles, NP duro, NP completo, se requieren billones de años si utilizáramos nuestras máquinas de ejecución y de cálculo para comprobar, en algunas situaciones, para comprobar que hemos llegado a la solución óptima. No contaban con eso, con la explosión combinatoria. Se pensaba que se podía resolver un problema hasta encontrar la solución óptima y eso no era así, eso no fue así. Entonces no contaban con esa parte y bueno, por eso luego surgen algoritmos aproximados para resolver esos problemas. Quitamos toda la financiación a inteligencia artificial, pero nos reinventamos y ahora vamos a los enfoques basados en el conocimiento. Bueno, pues ahora vamos a resolver problemas que lo que hacen es usar conocimiento para dar solución a algo. Por ejemplo, uno que se entiende muy fácil podría ser, por ejemplo, este de aquí, el MySyn, el Dendral o el MySyn. MySyn era un sistema experto de diagnóstico médico. Lo que hacía era pues, diagnosticar enfermedades de la sangre sanguínea. Y entonces básicamente a través de un teletipo se le daba, el mismo médico le introducía los síntomas, la sintomatología que tenía el paciente y la máquina que al final de cuentas lo único que hacía era utilizar 500 reglas en lógica proposicional, que eso bueno, ustedes pues saben probablemente más que yo de eso, que lo que tenían eran reglas en lógica proposicional, era capaz de, con el conocimiento que se tenía del diagnóstico, de los síntomas del paciente, dar un diagnóstico. En situaciones en las que hasta el médico experto llegaba a decir, no, ese diagnóstico no puede ser correcto. Le preguntamos a la máquina. ¿Preguntarle a la máquina era fácil o era difícil? ¿Creen ustedes que era más fácil o más difícil que preguntarle a un experto, al médico experto? Pues era mucho más fácil porque era todo pura lógica. ¿Cuáles son las reglas? ¿Las reglas son correctas? Sí. Si las reglas son correctas y lo único que hemos hecho es ejecutar un algoritmo completo que nos lleva a una solución, yo te puedo decir, el sistema puede decir, esto es lo que tú me dijiste que eran los síntomas, esta es la regla que ejecuté y después esta y después esta y después esta y después esta y llegamos a este diagnóstico y el diagnóstico era totalmente correcto. Esos sistemas empezaron a proliferar, a usarse para medicina y para un montón de otros ámbitos. De hecho, hoy día hay miles de aplicaciones de este tipo de sistemas basados en el conocimiento, como son, por ejemplo, las aplicaciones estas de recomendaciones de un vino, de una película. Muchos de estos sistemas recomendadores están basados en conocimiento, en el uso de conocimiento para decidir qué recomendar y cómo en cada momento. Bueno, pues ahí aparece pues todo un auge de los sistemas expertos, de los sistemas basados en el conocimiento y en el año 81, en el año 1981, pasamos del 73, nos quitan toda la financiación, llegamos al año 81 y aparece lo que se llamó el proyecto Quinta Generación, un proyecto en Japón, en el que, pues digamos, había aparecido ahí en todo ese proceso de la lógica, se había desarrollado el lenguaje Lisp. Lisp es un lenguaje que usábamos hasta no hace mucho tiempo con nuestros estudiantes para enseñarles razonamiento lógico en informática, para hacer sistemas expertos y sistemas basados en el conocimiento. Y además el uso de lo que se llama Prolog. Prolog es un lenguaje de programación lógica. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de verlo, pero básicamente lo que nos permite es representar conocimiento en lógica de predicados o primer orden y generar inferencias, deducir nueva información. Y eso lo usamos para los alumnos pues todavía hacen proyectos de este tipo para recomendar, sistemas recomendadores, para jugar. Recuerdo una vez un alumno que hizo para armar las dos primeras caras del cubo de Rubik, al final son reglas lógicas en lógica proposicional, no hay nada más que eso detrás de este lenguaje. Bueno, empieza, Japón invierte, vuelve a invertir y por supuesto no se pueden quedar atrás Reino Unido y Estados Unidos, y vuelve otra vez la financiación a los investigadores de inteligencia artificial.
Resulta que vuelve otra vez el fracaso, como habíamos tenido ya en los años 70 un invierno, lo que llamamos un invierno de inteligencia artificial. Esto no servía para nada, no podíamos escalar la intratabilidad de los problemas, no podemos resolver problemas que sean realmente interesantes para la sociedad. Llegamos a un invierno, luego vuelve una primavera con los sistemas basados en el conocimiento y vuelve otra vez al fracaso de los sistemas basados en el conocimiento y a otro nuevo invierno. Por ejemplo, MySyn, que parecía fantástico para hacer diagnóstico médico, no nos equivocamos, no se cansa, el humano se cansa, no le duele la cabeza, no se pone de baja, etcétera, parecía fantástico, pero no era tan sencillo, porque para conseguir tener a MySyn, el número de entrevistas, de reuniones con expertos médicos fue casi infinito para poder educir las reglas que necesitaba ese sistema. Y luego el mantenimiento, aparecen nuevas terapias, aparecen nuevos tratamientos, aparecen pues pequeños descubrimientos en medicina. El mantenimiento de esos sistemas no es nada trivial, montarlos es complicado y su mantenimiento es aún peor. Uy, eso se me desplazó un poco, discúlpenme. En el año 1957, este es el comentario que les decía antes, Herbert Simon nos decía: sin afán de sorprenderlos y dejarlos atónitos, debo informarles lisa y llanamente que actualmente en el mundo existen máquinas capaces de pensar. 1957, es un año después de que se acuñara el término. Además, su capacidad para hacer lo anterior aumentará rápidamente hasta que en un futuro previsible la magnitud de problemas que tendrán capacidad de manejar irá a la par con la capacidad de la mente humana para hacer lo mismo. Fíjense. Ahora lo lee pasado el tiempo y ¿qué les sugiere a ustedes? Es un comentario, parece como demasiado atrevido, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, como un comentario demasiado atrevido para lo que se sabía. Y bueno, la realidad es que al final pues les dieron ahí cancelaciones de fondos y muchas cosas más. En los años 90 aparecen los enfoques estadísticos y el aprendizaje automático. Y aquí viene, bueno, nos dimos cuenta en un momento dado de que los datos se iban a convertir en el nuevo oro del siglo XXI, así se les llama, los datos del oro del siglo XXI, y si no fuera por esos datos no existiría ChatGPT y no existirían casi ninguna de las aplicaciones actuales de inteligencia artificial. Empieza a resurgir la probabilidad. Los investigadores iniciales de la inteligencia artificial, curiosamente, eran matemáticos de formación, quienes impulsaron el campo inicialmente, pero luego nos queríamos apartar de todo aquello que era inflexible, la probabilidad, de todo lo que era muy matemático, muy 2 más 2, 4. Y sin embargo, todo lo que hay detrás, mucho de lo que hay detrás son matemáticas. Volvemos otra vez a la probabilidad. Necesitamos probabilidad, necesitamos estadísticas. ¿Por qué? Porque necesitamos analizar datos. ¿Y qué conocemos para analizar datos? Bueno, ahora sabemos que podemos entrenar redes neuronales que aprenden a la velocidad de vértigo. Pero en aquel momento, pues vamos a usar métodos de aprendizaje, vamos a utilizar probabilidades, vamos a utilizar estadísticas y eso fue lo que sucedió. Vamos a hacer uso de esos datos. Se creó ahí un repositorio que se llama UCI, que en los primeros años recuerdo en mis primeros años de trabajos de analítica de datos, de resolución de problemas, de clasificación, agrupamiento, de predicción, lo que usábamos eran los datos de UCI. Se empezaron a proporcionar y a aportar. Era un repositorio, datos reales, me lo recuerdo, pues estaba el breast cancer, el del cáncer de mama, el de no sé qué, y en ese en particular lo que se pretendía era entrenar los modelos para clasificar, dada un input, una entrada de una paciente, poder decidir, clasificarlo al final, darle una etiqueta de si lo tiene o lo puede tener o no lo tiene, ¿vale? Ese era el modo de los modelos que se empezaron a entrenar en esa época. Regreso de las redes neuronales que parecían como muy tediosas, al final son las que nos están llevando a parte del éxito de lo que estamos viendo en la actualidad. El aumento general de la profundidad técnica, ya no nos vamos a quedar en resolver problemas de juguetes, vamos a ir más allá. Bueno, agentes y sistemas de aprendizaje, vuelve otra vez la primavera de la inteligencia artificial. En el año 1996 Kasparov derrota a Deep Blue, esta máquina tan conocida que en el año 97 lo derrota a él de vuelta y es capaz de ganarle al campeón de ajedrez. ¿Y dónde estamos ahora? Pues digamos, ¿qué es lo importante ahora, ¿no? ¿Hacia dónde va el campo? Pues son muchas cosas y muchas aplicaciones. Ahora voy a poner ahí una serie de hitos porque quiero que ustedes me den una respuesta. Al final les voy a hacer una pregunta.
dos preguntas, una normal y otra un poco provocadora al final de la presentación, pero esta va a ser la primera. Ahora tenemos datos, muchos datos, y esos datos nos permiten hacer casi cualquier cosa. De hecho, leí hace unas semanas, los test prenatales genéticos, que se hacen muchas señoras que están embarazadas para ver que todo va correcto. Muchos de ellos son de China, son chinos, pero digo China como digo Estados Unidos, que probablemente también los tienen. Entonces, toda esa información la van guardando para tener información y datos genómicos para futuros tratamientos, virus, bacterias y un montón de cosas que se pueden hacer. Hay una cantidad ingente de datos. Recuerdo hace años también una charla de, creo que era, pues no sé, la persona responsable de Big Data de Telefónica, y decían que en gran parte de su negocio, y de esto hace ya por lo menos 8 o 9 años o 10 años, decía que gran parte de su negocio, casi tan grande como la venta del alquiler de las líneas telefónicas, era la venta de datos que obviamente estaban anonimizados, pero para proyectos, recuerdo en Asia, recuerdo proyectos en Latinoamérica, la venta de datos, porque ellos conocen exactamente, cualquiera de nosotros se va de viaje y saben en todo momento por dónde hemos pasado con las antenas de telefonía, va a nuestro teléfono, nos va captando y tienen nuestro rastro total, con perfiles, con nuestros perfiles, tienen nuestros perfiles, tipo de personas, por dónde se mueven, saben dónde trabajamos porque estamos allí las 8 horas de la jornada laboral, dónde vivimos porque pasamos la noche en casa durmiendo. Entonces, era una cantidad de datos tan grande, la cantidad de cosas que se podían extraer de ahí, era, bueno, algo como para asustar a quienes son ajenos a eso. Big Data, computación de altas prestaciones, datos, algoritmos. Y los datos no sirven para nada. Van pocos algoritmos que son los que tratan esos datos y intentan extraer información útil de ahí. Redes neuronales. Y utilizada en muchas industrias. Antes comentábamos en la agricultura. Pues agricultura, en cualquier campo que se nos ocurra, hay aplicaciones de inteligencia artificial que alguien ha tenido la necesidad y alguien ha desarrollado para cubrir esa necesidad. Los motores de ajedrez que se ejecutan en ordenadores normales pueden derrotar a los mejores jugadores de ajedrez del mundo. Son herramientas estupendas para entrenar. Que queremos aprender a jugar ajedrez, pues Lichess, cualquiera de estas herramientas, Lichess, Chess, cualquiera de estas herramientas son de mucha utilidad. ¿Qué puede hacer la IA en la actualidad? Ahora vamos a ver un poco de los hitos. 2011, Deep Learning, aprendizaje automático que usa múltiples capas de elementos informáticos simples. ImagineNet 2012 para clasificar imágenes entre 1000 categorías. Bueno, hay un montón de aplicaciones de imágenes, etc. Entonces empezamos ahí en 1956 con la imagen más reciente de aquellos precursores del campo, que por cierto no les dije antes que de esos 2 meses de trabajo en Dartmouth en 1956, lo único que salió fue el término inteligencia artificial, no avanzaron nada, tuvieron 2 meses, pero bueno, les quedó un buen término para el campo. Bueno, les voy a ir poniendo hitos ahí, los voy a pasar muy rápido. 1956 el campo, bueno, aparece ahí la red neuronal de Maculoid-Pitt, de lo que hemos hablado, muchas de estas cosas las hemos hablado. He ido poniendo en la parte baja alguien me hizo notar, alguien muy cercano que vive en mi casa, me hizo notar, oye, esa foto que está ahí son solo hombres, no parece, pon un poquito, aunque sea, ahí un poco de algunos de los logros más importantes que ha habido pues entre las chicas, ¿no? Empezando por Ada Lovelace, que se la conoce como la primera mujer informática y programadora de la historia del siglo XIX. Bueno, seguimos, ahí está Heidi Lamar con su patente del sistema de comunicación, que también sirvió en aplicaciones reales. Los sistemas expertos de los que hablamos. En el año 1966 apareció Elisa, que fue el primer chatbot, pues como ChatGPT, que nos permite interactuar con ella. Era muy rudimentario. Y bueno, pero era tan rudimentario que daba la ilusión, al quien lo usaba, la ilusión de que realmente estabas hablando con un humano, pero le podías, pero vamos, a poco que mencionaras, por ejemplo, la palabra madre, pues lo que respondía era, por cierto, ¿y tu familia cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bueno, hacía la ilusión de que, pero era algo muy, muy rudimentario. En el año pues, 73, el primer invierno de la inteligencia artificial, que luego se siguen, pero ya no los vuelvo a poner más. En el año 1980 aparece, pues digamos, el primer vehículo guiado por visión artificial.
En el año, bueno, aquí Karen Spark-Jones ganó el premio Gerald Salton en el año 1988 por sus trabajos sobre procesamiento del lenguaje natural, tan importantes en la actualidad para, por ejemplo, ChatGPT. En el año 1994 hacen circular pues, 2 vehículos gemelos, eran 2 Mercedes, durante 1000 kilómetros por una autopista con 3 carriles, y consiguieron hacerlo bastante bien, cambiando de carriles con ligeras intervenciones humanas. Eso ya en el año 1994, vehículos autoguiados. Deep Blue, ganándole a Garry Kasparov. Empieza el Internet, todos recordamos, todos los que estamos aquí recordamos esos momentos y recordamos esa imagen, ¿no? Cuando conectamos ahí a Internet y que iba todo muy, muy lento. Eso en parte ha permitido que en la actualidad haya tanta cantidad de datos, porque hemos coleccionado datos, nos daban cuentas gratis. En algún momento decíamos, pero si nos dan una cuenta gratis en Facebook, podemos entrar a Facebook, nos dan una cuenta gratis en Gmail, en el correo, con lo útil que es el correo y el calendario y el Drive y todo eso, una cuenta gratis, y una cuenta gratis, y una cuenta gratis aquí y allá. Y al final el resultado es que, bueno, que alguien tiene una cantidad de datos inimaginable de todos nosotros, y eso pues en parte gracias al Internet y a la aparición del Internet. No sé si recuerdan a Asimo de Honda, que fue el primer robot humanoide que lo desarrolló Honda, y durante muchos años lo estuvieron usando en el trato con el público, con quien llegaba, y que podía bailar y se podía mover en el año 2000. Frances Allen fue la primera mujer en recibir el premio Turing en el año 2006 por su trabajo sobre compiladores. Nuevo oro, empieza Internet, empezamos a recolectar un montón de datos, y ahí tenemos pues el oro del siglo XXI, literal el oro del siglo XXI. Nos permite hacer cosas como ChatGPT. En el año 2008 Google desarrolla una aplicación de reconocimiento de voz que fue probada en los primeros iPhone que aparecieron. En el año 2012, esto fue también de Google, The Cat Experiment, el experimento de gatos, donde se les pasaban pues 10 millones de imágenes de gatos a una red neuronal, y era un entrenamiento no supervisado. No le decíamos, esta es una imagen y esto es un gato, sino trataban de que aprendiera. El éxito fue bastante escaso, creo que acertaba en un 16% de los casos, decía que era un gato, pero aún así había funcionado mucho mejor que los intentos anteriores. En 2013 se lanzó, que además me acuerdo de la fecha porque fue el día de mi cumpleaños, el 11 de julio lanzan Atlas. Atlas era un robot que usaban para rescate, medía 1,80 y tenía mucha capacidad, un robot humanoide. Bueno, obviamente no es Asimo, que era pues más digamos el contacto con el público para marketing. Atlas era otra cosa. ¿Y por qué era otra cosa? Porque ¿quién financia DARPA? ¿Quién financia estas cosas? DARPA, por ejemplo, ¿no? La agencia americana para la investigación en defensa. Eso y muchas otras de las cosas que conocemos y que hay en la actualidad. 2014 Eugene Guzman, de eso les hablaba antes. En 2015 pues sistemas de reconocimiento, un sistema capaz de identificar objetos y de separarlos fácilmente, y eso se hace, por ejemplo, aquí se piensa usar, o se está usando, creo que es la idea, usarlo por ejemplo para clasificar basura, un robot que te permita, sin intervención humana, que es bastante más desagradable, pues poder separar la basura, lo que es plástico de lo que es una botella, de lo que es y otras cosas. Esto es Nutomo, en 2016, una empresa que fue pues como una especie de spin-off del MIT, crean una pequeña empresa de investigadores del MIT y desarrollan un vehículo guiado, un taxi autoguiado, que no pudieron probar en Estados Unidos, pero en Singapur les dejaron probarlo, y este es Nutomo, un taxi autoguiado y autoconducido que prueban en el año 2016. Hasta 2019 no tenemos en España una estrategia, la estrategia española de I+D+I en inteligencia artificial, con todo lo que ya se movía, y un poco auspiciada por Europa. Europa dice necesitamos una estrategia primero, y luego vino la ley, ¿no? De hecho la ley se acaba de aprobar ahora en diciembre y no entra en vigor la ley de inteligencia artificial europea hasta 2026. Aparece ChatGPT, que es lo que nos mueve la silla ya a todos, sobre todo pues a todos los que nos dedicamos a la docencia, ¿no? a la docencia, y a cómo enseñar a aprender y a enseñar contenidos y por supuesto a evaluar.
Como les decía antes, sin datos y sin algoritmos, crear inteligencia artificial sería imposible. La mayoría de estas herramientas que usamos necesitan datos para entrenar modelos y hay mucho de minería de datos y de analítica de datos detrás. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Si se fijan, esos hitos, y esta línea está puesta por algo, esos hitos están siendo, no son los únicos, hay muchos otros trabajos obviamente de inteligencia artificial, pero lo que consideramos hitos que han ido marcando, pues digamos, el campo, iban muy espaciados, cada 2, 3, 4, 5 años, íbamos obteniendo un hito. Y ahora llegamos al final, y al final el resultado es que ha habido y hay una eclosión de herramientas en cualquier campo de inteligencia artificial, porque tenemos datos, porque tenemos capacidad de cómputo, porque tenemos sistemas que están paralelizados, tenemos todo en la nube, en ordenadores en todo el mundo, y por muchas otras más razones. Porque el campo ha evolucionado, porque somos capaces de entrenar un modelo de deep learning basado en redes neuronales para aprender por sí mismo, ¿de acuerdo? Con toda esa cantidad de datos. ¿Por qué creen que hay tan lentos? ¿Y por qué ahora, sin que nos hayamos dado cuenta, por lo menos es mi impresión, y esto es un poco la euforia del momento histórico, sin que nos hayamos dado cuenta, de repente abrimos los ojos una mañana y vemos ChatGPT, pero ¿qué es eso? Vamos a probarlo. Y no es ChatGPT, es las herramientas de creación de imágenes y un sinfín de cosas. ¿Por qué creen que esa eclosión ahora? Las razones pueden ser múltiples, son múltiples de hecho. Primero porque el campo ya ha avanzado, porque se ha hecho investigación muy dirigida y muy orientada para que las cosas se vayan ampliando, porque tenemos una cantidad ingente de datos y, una de las cosas más importantes, porque las grandes corporaciones han decidido, aparte de, por supuesto, Estados Unidos Defensa, invertir mucho dinero. Han cogido equipos completos de las mejores universidades del mundo, los equipos de investigación con mejores cabezas de todo el mundo, y han dicho, ustedes al completo, no, te quiero a ti, no, pero es que yo voy con todos los demás, los quiero a todos ustedes y les voy a pagar una cantidad ingente de dinero para hacer ChatGPT y para desarrollar esos modelos que hay ahí. Entonces, bueno, al final el resultado es que las grandes corporaciones pues han invertido. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial hoy? Ganar, esto era un cuestionario, mi hijo me dijo, mamá, te equivocaste, ahora cuando les voy a decir, te equivocaste, contestaste mal. Dice, ¿podemos ganarle una humano ajedrez? Sí. ¿Ganar contra los mejores jugadores de Go? Sí, hemos batido al campeón mundial. ¿Jugar un partido decente de tenis de mesa? También podemos hacerlo. ¿Podemos tomar o coger una taza? ¿Un robot puede coger una taza específica, poner en un lugar determinado en una estantería? También lo podemos hacer. ¿Podemos vaciar el lavavajillas de nuestra casa? Y ahí fue donde dijo mi hijo, mamá, te equivocaste en el cuestionario. Digo, no, me equivoqué, pero me gustaría que fuera un verdito. La verdad que me gustaría que fuera un verdito. ¿Conducir de forma segura por una autopista? ¿Esto qué creen? ¿Conducir de forma segura? ¿Sí? Yo le voy a poner un interrogante y le voy a poner a esto, por una avenida concurrida, le voy a poner un no. ¿Por qué? Porque esto son noticias de hace una semana o de hace 2 semanas. Los Tesla tienen de repente, pues esto hace un par de semanas, 1000 incidentes en Tesla, y ellos abogan, y en cierta medida a lo mejor pueden tener esta razón, que sufren menos accidentes. El porcentaje de accidentes es la manipulación total. El porcentaje de accidentes de los Tesla autoguiados con autopilot es más bajo que el de los coches normales. Entonces, bueno, pero hay pues toda una discusión sobre eso, sobre todo la ética. Hacer la compra por internet sí, hacer la compra en el supermercado obviamente no, necesitamos una guía general. Descubrir y probar un nuevo teorema matemático, lo vamos a poner en discusión. Realizar una operación de cirugía en humanos sin asistencia, eso lo podemos hacer. Ya se ha hecho en animales sí, pero en humanos todavía está siendo pues guiada y asistida por humanos. Traducir de un idioma hablado a otro, sí, a cualquier idioma que nos podamos imaginar. Ganar un concurso de bellas artes, también, ¿no? Eso también lo vimos en 2022, agosto de 2022, esa imagen creada por una inteligencia artificial ganó un concurso de bellas artes en el estado de Colorado, en la Feria Estatal de Colorado. Escribir una historia divertida, sí, se la pedimos a ChatGPT, a mí no me pareció nada divertida, me la voy a saltar, pero la podemos pedir y nos da, y escribe muy bien ChatGPT, la redacción es impecable. Construir un edificio. ¿Han visto esta imagen?
Es una empresa belga, he hecho ChatGPT, Finish This Building, acaba este edificio. Yo no me voy a reír de eso porque no sabemos hasta dónde va a ir. Cuando empezaron aquellas impresoras 3D a construir y con la inteligencia artificial y todo eso, yo ya me imagino algo haciendo un edificio. Entonces esto es una empresa belga que lo que hacía era vender soluciones tecnológicas para construcción de edificios y bueno, pone un poco eso. Lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar ya, esta es al final la pregunta que les quería hacer. Esto sucedió hace una semana, no sé si vieron la noticia esa en prensa. En la noticia, unos estudiantes británicos vienen a Baleares a pasar unas vacaciones y uno de ellos en un chat que tienen de grupo de origen hindú, con su piel morenita, escribe en el chat, ya vamos para allá y vamos a reventar el avión con una bomba, no sé qué. Era supuestamente una broma. El resultado es que el servicio de inteligencia británico llama al español, un caza va acompañando por todo el camino, 2 cazas, uno por cada lado, acompañando por todo el camino hasta Baleares, pues le han pedido indemnización de lo que costaron 90.000, creo. Y el juez ha dicho que no. Y el juez además ha dicho una cosa interesante, pero ¿cómo es posible que los servicios de inteligencia británicos tengan acceso a alguien que no estaba buscado ni vigilado por nada? Tenía piel morenita. Un chat privado en una persona, luego eso me lleva a poner esta imagen de aquí. El nivel de control y de vigilancia que tenemos en China, no sé si hay algo de sensacionalismo, hay una cámara por cada 2 personas, individuos, están totalmente monitorizados. Ustedes recuerdan en la serie como del año 2011-12, Person of Interest, que a mí me encantaba, creo que vi todas las temporadas. Si no la han visto, pensábamos que era ciencia ficción en ese momento, pero básicamente era una máquina que ocupaba toda una nave y lo que hacía era ir haciendo reconocimiento facial de las personas, tenía toda la información de esas personas y se suponía que el objetivo era para evitar atentados terroristas, ¿no? Y al final, pues las personas que la llevaban al final deciden usarla para cosas más humanas, que son ayudar a personas que les va a pasar algo malo y bueno, pero era esto, era el reconocimiento facial. En China además tienen ya no me sale la palabra, sí, el sistema de crédito, tienen como un carnet, imagínate, en China tiras un papel al suelo, eso está multado, te pillan, te descuentan el dinero de la multa de tu cuenta y automáticamente te restan un poquito de tu crédito social, que te impide luego hacer cosas. Imagínense la repercusión de toda esa vigilancia. La ley europea, esa es una noticia antigua, en 9 de este año pasado, pero que aquí todo va muy rápido. En el 9 de diciembre, 9 de diciembre de este año, se aprobó la ley de inteligencia artificial en Europa y una de las cosas que indican en esa ley es que se prohibirá pues la vigilancia a través de cámaras y muchas otras cosas. Ponen a la IA en distintos estados según lo que hagan y para qué sirvan y tendrán regulaciones un poco diferentes. Pero eso es Europa y somos una cosita muy pequeña en un mundo globalizado. O sea, aquí están pues todos los aspectos éticos que corresponden a este campo, ¿no? Que está permitido, que es lo que debería ser permitido y que no. Bueno, pues ya ahí lo vamos a dejar. Hay aplicaciones de inteligencia artificial, como les decía, en casi cualquier cosa que se nos ocurra. Esto es por poner simplemente algunas y ahí, bueno, ahí se los dejo. Conclusiones yo tengo pocas porque esto avanza tan rápido que primero yo, como les decía al comienzo, me encanta el campo, pero yo trabajo en una parte muy pequeña y es resolver problemas haciendo analítica de datos, optimización, clasificación, predicción y resolver problemas de optimización para resolver problemas reales que son de interés económico y social. Bueno, yo creo que con esto acabo, creo que me pasé un poquito de tiempo.